Sí, llevamos 4 minutos, pues nada. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Y vamos a hacer esta tarde una mesa sobre la producción de energías limpias, que también podríamos hacer una enunciación de subtítulo, la importantísima y complicada compatibilización entre energía renovable y territorio. Hay un tema que yo vengo trabajando hace un tiempo que denomino la energía regresa al territorio, porque en todas las civilizaciones agrícolas, durante miles de años, la captación de energía ha sido una función que estaba residiendo en el territorio, fuera por métodos relacionados con los flujos, como ha estado hablando hoy el ponente Jorge Mira, o sea, por cultivos. Baccat Smil, en un libro magnífico de Civilización y Energía, pone de manifiesto que en el momento culminante de la civilización agrícola de Estados Unidos, el 25% de los cultivos era biomasa, era forraje para alimentar a los animales que desarrollaban las principales tareas. Luego se dedicaba el 25% del suelo cultivado a energía. Por tanto, esto es un tema que ha estado presente hasta que el sistema tecnofósil ha introducido durante más de 200 años un cambio radical. Es que la energía desaparece del territorio y ahora que estamos en la situación crítica en la que estamos, que por diversas razones, por una parte por la acumulación de residuo gaseoso en la atmósfera, que ha generado ya problemas de desequilibrio planetario, pero también por un agotamiento del sistema o por una inconveniencia de que tanto recurso resida en determinados países, el hecho es que hay un cuestionamiento del sistema y hay una nueva tecnología que nos permite hacer captación de energía procedente de fluido, sea hídrico, las hidroeléctricas, sea de viento o de radiación solar. Y eso cambia radical. ¿Por qué? Pues porque una central nuclear como Almaraz, 2.000 megavatios, claro, sustituirla implica una visibilidad clara de mucho artefacto y mucha máquina que sea capaz de generar lo mismo que Almaraz. Bien, voy a dar cuatro trazos para que los ponentes expongan sus ideas y luego discutamos. Pero quiero, antes de empezar con el debate sobre el despliegue de las renovables y los conflictos territoriales que eso supone, quiero recordar algunos elementos que se nos escapan a veces porque funcionan como en planos disociados. Hace 200 y pico años había 1.000 millones de habitantes en la Tierra y era el máximo que se había conseguido desarrollar, crecer, utilizando civilizaciones agrícolas, una energía en forma de biomasa y tecnología que vamos a llamar más tosca, relacionada con artefactos mecánicos de base limitada. Gracias al sistema tecnofósil, la utilización de la energía y la tecnología, hoy estamos en 8.000 millones y creciendo. Por tanto, si aquí, como vemos aquí en esta otra diapositiva, quien ha permitido hacer este salto ha sido la utilización de energías primarias, excepto el uranio, de carácter fósil, si decimos nos vamos a descarbonizar y le quitamos esto, eso quiere decir que nos encontramos con 9.000 millones de personas, por decir algo, consumiendo más energía, cada uno por término medio, mucha más que en 1800, sin fósil. Ese es el tema. Segunda cuestión importantísima. En 1800, los territorios, dentro de lo que cabe, resolvían su metabolismo, sus necesidades básicas y sus elementos de bienestar en ámbitos comarcales, con algún intercambio mercantil de mayor alcance. Pero la mayor parte, la comida era de la cercanía, los muebles eran de la cercanía, el textil, casi el cobijo, el abrigo, todo. Hoy es todo lo contrario. Hoy está totalmente globalizado y casi todo lo que vemos aquí ha estado en un contenedor en el puerto de Valencia. Y en un trabajo que hicimos en Vitoria no hace mucho, demostramos que inventariando todos los flujos alimentarios de Vitoria-Gasteiz, que es un
capital histórica de producción agrícola, inventariando de qué comen los vitorianos que no sea de alimentos de larga duración, solo el 1,15% es de la proximidad a 40 kilómetros. Está globalizado. Pero es que en un pueblo que hicimos esta misma medida, que era un pueblo de producción primaria, tenían exactamente el mismo comportamiento. Entonces, está globalizada la energía, está globalizado el alimento. Esto nos pone de manifiesto cuál ha sido, a nivel mundial, la evolución del combustible fósil. Y hoy, todavía, entre el 35 y el 45% del comercio marítimo mundial es intercambio de combustible fósil, carbón, gas y petróleo. O sea, una gran parte de los movimientos de mercancías es combustible fósil. Este es el sistema eléctrico de España y se ve aquí, no por las cajas de allá, sino por los hilitos de aquí, lo que representan las renovables. Aquí lo único que quiero, que es importante, antes de empezar a escucharles a ellos, es recordar que en el sistema energético español y, por tanto, también en el vasco, también en el gallego, también en el andaluz, solo el 25% es eléctrico. La mayor parte es combustible fósil sin electricidad. Y una parte del eléctrico es combustión de gas en estos momentos. Por tanto, cuando decimos que la energía es renovable, no. Solo el 25% es electricidad. La inmensa mayoría son gasolineras, son propanos, son calefacciones, son industrias, etc. Esa es la inmensa mayoría de la energía. Electrificar esa parte implica que vamos a un escenario de incremento necesario, salvo que la sociedad diga que no, que quiere ponerse de fósil hasta más arriba de la calva. Quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en despliegue de renovables. Además de eso, tenemos esta figura que representa muy bien cómo a nivel de península, la parte española, hay un desequilibrio importantísimo en dónde se genera y en dónde se consume. Esto es electricidad, porque también está el fósil. Aquí en Galicia, en Euskadi, en Huelva, Algeciras, en Tarragona, hay refinerías y hay plantas de regasificación, que es donde sale el fósil que consumimos. Esta es la imagen de la electricidad, pero hay otra imagen de desequilibrio territorial de dónde sale la energía fósil y a dónde va. Y entonces, realmente, estamos todo el día dándole vueltas a la electricidad y yo quiero recordar que la mayor parte es de otra manera. Y dicho esto, vamos a escuchar a los ponentes. En primer lugar, vamos a escuchar a Juan Alberto Vidal, que es ingeniero de caminos. Tuvo su primer tiempo trabajando en la parte material, en las cosas, ¿no? Haciendo obra y trabajando en diferentes lugares. Luego entró en la administración pública un tiempo, ha estado en la Xunta de Galicia trabajando en temas relacionados con movilidad, en la Consellería de Infraestructuras, y desde 2024 está de subdirector xeral de Energías Renovables en la Dirección también xeral de Energías Renovables y Cambio Climático. Así que, por favor, Juan Alberto, cuando quieras, te escuchamos y vamos a hacer una ronda de las 4 personas que están presenciales y Erika Morales, que no ha podido venir pero se va a conectar, y luego vamos a hacer un contraste de opiniones, un debate sobre las cuestiones que aquí han sido expuestas. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación para asistir a este foro. Disculpar a mi directora que no ha podido asistir. Y, no, como decía Juan, pertenezco a la subdirección xeral de Energías Renovables y Cambio Climático. Y ahora también tenemos la Ordenación del Litoral. Empezar a hablar por la lucha contra el cambio climático, que todos sabemos que es una de las grandes prioridades de la economía mundial. Los países desarrollados tenemos la responsabilidad de liderar la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. En este marco, el Pacto Verde Europeo establecía el objetivo de alcanzar en el año 2050 la neutralidad climática. Galicia, ya en la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050, asumía este compromiso por escrito y
este año, a principios de este año, este objetivo se adelanta en 10 años, intentando alcanzar la neutralidad climática en el 2040. Esto se apoyará en la futura ley del clima que está en tramitación y indicar también que las emisiones netas que tenemos en Galicia están en un 62% de reducción respecto al año de referencia de 1990 y también hemos establecido un objetivo muy ambicioso también para el año 2030 de reducirlas en el 75%. Para ello, como decíamos, nos ayudamos de esta ley del clima y todos los departamentos de la Xunta de Galicia tienen como prioridad integrar la lucha contra el cambio climático dentro de sus modelos de consumo responsable. Esta apuesta se hace de forma sostenible y justa, aprovechando, por un lado, la riqueza natural que hay en Galicia, los montes, bosques que regulan y hacen de sumidero de CO2, y, por otro lado, en la modernización y eficiencia de los sectores productivos, en el que juegan un papel muy importante la producción de energías renovables, que para eso en Galicia, aparte de los montes, tenemos el recurso del viento, el recurso de agua, tenemos una gran riqueza para que la energía renovable se instale aquí. El segundo plan regional de integrado de energía y clima establece como primer objetivo afianzar un modelo gallego eficiente energéticamente y bajo en carbono, donde juega un papel muy importante, como digo, las energías renovables en esta transición energética. Según las directivas europeas para el año 2030, establecía que la energía consumida final en el 45% debe de proceder de fuentes renovables. El PNIEC, el Plan Nacional de Energía Integrada de Energía y Clima, lo actualizaba ya al 48%. También en Galicia la agenda energética 2030 era también más ambiciosa. Aquí estamos ya con el 45%, gracias a las centrales hidroeléctricas y en especial a los 193 parques eólicos que tenemos en funcionamiento ahora mismo, con más de 4.000 megavatios de potencia. Es bien sabido que aquí tenemos otros más de 100 autorizados o en tramitación por otros 3.000 megavatios. El problema que tenemos es que, como sabemos, casi 90 de estos parques están suspendidos judicialmente. Entonces no podemos, estamos en un momento que no podemos avanzar en este porcentaje. Estos parques suspendidos generarían otros 2.500 megavatios de potencia que pondríamos en el mercado, que empezarían a funcionar. Y esto evitaría, para hacernos una idea, unos 2,5 millones de toneladas de CO2 que evitaríamos que fuesen a la atmósfera, lo que representaría una cuarta parte del objetivo para alcanzar la neutralidad climática al 2040. Otro de los factores que se están potenciando, nunca mejor dicho, es la repotenciación, la regeneración de los parques eólicos. Ahora mismo tenemos 9 parques en tramitación, aprobados ya, 3 de ellos en obras. Con estos parques, con esta repotenciación, se consigue, manteniendo la misma potencia, pues un 35% más de productividad. Y no solo eso, sino que estos parques, esta repotenciación, lo que hace es que incida menos el territorio, se libera territorio, el impacto es menor. Solo con estos parques pues evitarían otros 100.000 toneladas de CO2 al año. Estas máquinas, como digo, son mucho más eficientes, la tecnología es mucho más moderna, sí es verdad que los aerogeneradores son más altos, pero el impacto es menor. Por otro lado, la implantación de todas estas instalaciones en el territorio se persigue que trate de promover un desarrollo que, además de respetar el medio ambiente, con las evaluaciones ultra rigurosas que tenemos a la hora de la instalación, se persigue que contribuyan al bienestar social y repercutan tanto económica como socialmente sobre el territorio sobre el que se asientan. En este sentido, también tenemos desde el 2024 la Ley de Recursos Naturales de Galicia, la Ley 2/2024 de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, la Ley de Recursos. Y lo que busca, como decíamos, es beneficiar directamente a la población y un retorno social adecuado.
se entiende que a la hora de aprovechar el recurso natural, pues esto repercuta directamente en el valor económico, social y ambiental del territorio. Esto debe hacerse en todas las fases de la tramitación y construcción de los proyectos. En la fase de diseño y tramitación, permitiendo la participación de la administración local, de los entes locales a la hora de desarrollar el proyecto, hacer una estrategia de comunicación para dar a conocer los proyectos y los beneficios que van a generar. Y a la hora de diseñar los proyectos, no solo pensar en buscar la mejor forma de explotar el recurso natural de la forma más eficiente, sino también pensar en la cohesión social y territorial del entorno. Aparte de todas las cautelas de naturaleza ambiental y cultural que debemos respetar y que se evaluarán de forma significativa durante la evaluación ambiental de los proyectos. Ya en la fase de construcción se pretende que la mayor parte de la cadena de valor que representa el producto, ya desde el diseño, buscando mano de obra cualificada, mano de obra o técnicos cualificados a la hora de diseñarlo, tanto como a la hora de fabricar el producto y después a la hora de construirlo e instalarlo, que toda la cadena de valor pues, repercuta de forma local, autonómica, la mayor parte posible. A la hora de construir, que puedan participar las empresas de la zona, materiales de construcción de la zona, que repercutan en la pequeña empresa, o sea que el beneficio real de la instalación repercuta de forma lo mayor posible en el territorio. Y en la fase de explotación, pues por ejemplo, a la hora de instalar parques eólicos tenemos el canon eólico, que repercute también en el territorio, impuestos, y debe pensarse, como se marca en esta ley, a la hora de desarrollar el estudio de impacto ambiental, ya deben de contener un anexo en el que se estudie el impacto socioeconómico y unos compromisos de cómo van a repercutir o reinvertir parte de la rentabilidad del proyecto en función de, un porcentaje en función de la rentabilidad del tipo de proyecto que se genere, cómo se va a reinvertir localmente en el territorio y la reducción de los costes energéticos, que siempre que se pueda, de las personas consumidoras o de los productores locales, de las empresas locales. En definitiva, la transición energética no es solo una necesidad ambiental, sino también es una oportunidad de transformar el territorio, dinamizar la rural y mejorar la calidad de vida del entorno. Y sin más, si queréis, pasamos al siguiente. Y después hacemos las preguntas. Pues muchas gracias, Juan Alberto. Yo creo que ha habido una exposición clara de todas las cuestiones que habéis tenido en cuenta en la Xunta de Galicia para aprovechar este recurso. Hay una cuestión que creo que también ha quedado clara, que a pesar de todas estas ventajas y costes más o menos manejados, Galicia vive una situación complicada en términos de una parte de la población, en términos de aceptación social, que él también ha hecho referencia, pero que seguro que luego en el debate pues algunas personas argumentarán en un sentido o en otro, pero creo que ha quedado muy, muy clara y muy bien expuesta la situación sobre lo que la Xunta de Galicia ha hecho en todo este tiempo en relación... Fueron de los primeros que se hizo planificación, porque esto nosotros lo hemos seguido, y de los primeros momentos de las renovables donde se hizo una planificación eólica fue aquí con, bueno, pues como todo hay que hacer aproximación-error, aproximación-error. A continuación va a intervenir Miquel Gargallo, que Miquel Gargallo es de profesión arquitecto, empezó en su niñez profesional en planificación territorial del Gobierno vasco, luego empezó a hacerse mayor durante muchos años de trabajo en la acción municipal en Irún, como arquitecto municipal de Irún, y ahora ha regresado a su origen de niñez profesional y está de director de planificación territorial en Gobierno vasco. Miquel, cuando quieras.
Me pasas para pasar las diapositivas. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias al Congreso, a Fundicop, perdón. Retomando un poco las últimas palabras, realmente el tema de las energías renovables y de las energías limpias es curioso porque en el debate político, al menos en nuestra comunidad autónoma, existe 100% coincidencia en la necesidad de desarrollarlas, de impulsarlas, de fomentarlas. Pero cuando llegamos a la localización es donde nos encontramos los problemas. Resulta que todo el mundo está de acuerdo en que hay que colocarlos, pero no en mi patio trasero, no en mi casa. En la casa de enfrente, pues perfectamente. Y tenemos este gran problema, en principio, de cómo ordenamos el territorio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que estamos tramitando en este momento es este Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables. En estos momentos está pendiente de la evaluación ambiental para su aprobación definitiva ya, o sea, la declaración de ambiental estratégica para su aprobación definitiva. Yo creo que todos conocéis un poco que pues, la estructura de la ordenación del territorio del País Vasco pues, deriva de una ley del año 1990 y que tiene unas directrices de ordenación territorial que fueron revisadas en 2019 incorporando la componente de cambio climático. Está ordenando 15 áreas funcionales con planes territoriales parciales y tenemos en estos momentos 10 planes territoriales sectoriales que ordenan el territorio de forma sectorial. Y este sería el onceavo plan territorial sectorial. Bueno, ¿cuál es el objeto de este plan territorial? Por lo que estamos hablando, identifiquemos cuáles son las zonas que tienen un aprovechamiento energético renovable en Euskadi de forma que las mismas puedan ser directamente enmarcadas en el planeamiento territorial y, por lo tanto, en el planeamiento urbanístico también, en delegación. O sea, analicemos cuál es el territorio, qué recursos tenemos en el territorio, qué capacidad tiene ese territorio, qué aspectos de elementos naturales de protección tenemos para hacerlos compatibles con ese elemento y a partir de ahí definamos las zonas que pueden ubicarse de tal forma de que tengamos un marco general para todo el territorio donde se puedan ubicar estas instalaciones, ¿no? En principio, el plan territorial sectorial se apoya fundamentalmente en lo que serían las dos que tenemos con mayor potencia, que son la tecnología eólica y la solar fotovoltaica, aunque también habla de la oceánica y la de mini hidráulica. Pero fundamentalmente el plan se está centrando en este punto. Aquí, pues bueno, Juan lo comentaba, en el País Vasco, en principio, en estos momentos, su cuota de renovables, teniendo en cuenta la energía que recibimos, estamos en el 16,6%. Y tenemos en estos momentos un objetivo estratégico de elevarlo para el 2030 en el 21%. El 21% siempre estamos hablando en cuota de consumo final. Creo que en España estamos en este mismo objetivo del 2030 está en el 42%. Estamos por la mitad de lo que al conjunto del Estado se está estableciendo. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de espacio, tenemos problemas geográficos y por eso, en principio, esta necesidad de un poco de ordenarla desde el punto de vista territorial. La ordenación que nosotros estamos planteando en estos momentos pues, permitiría en estos momentos pues, incrementar la energía solar fotovoltaica en más de un 5% de la actual, llegando a superar los 2.500 megavatios. La eólica podríamos superar otros 1.100 megavatios y el resto de tecnologías podríamos llegar a superar los 2.450, lo cual implicaría pues, un incremento casi del 18% con lo que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí estaríamos consiguiendo los objetivos que pretendíamos en principio desde el Plan Estratégico de Euskadi. Bueno, no voy a detenerme mucho a los efectos de la ordenación
las energías, fundamentalmente la eólica y la fotovoltaica. Se establecen diferentes criterios para definir su tamaño, gran escala, escala media y pequeña escala, porque en función de su tamaño tendrá una posible ubicación o otra posible ubicación. Fundamentalmente, la propuesta que hace el Plan Territorial Sectorial sobre la gran escala es que ya la zonifica directamente, de tal forma de que directamente pueda ejecutarse a través de un proyecto con su evaluación de impacto ambiental, pero ya esté definido y esté impuesta a todos los demás instrumentos de ordenación territorial y urbanísticas. Bueno, por supuesto, hay una definición de funciones en función de si es una instalación de producción, instalación para autoconsumo y comunidades energéticas que se van definiendo en el Plan Territorial Sectorial. Y en este caso concreto nosotros centramos fundamentalmente en las instalaciones de producción y, como decía antes, regulamos directamente lo que son las grandes escalas y de forma mediante tablas y regulación de usos las otras escalas. Para ello, ¿qué hemos hecho? En principio, lo que hacemos es un análisis de la sensibilidad ambiental que pueda haber en el territorio para la localización de las diferentes instalaciones. Estos serían los planos de la fotovoltaica. Por un lado está la sensibilidad ambiental y por otro lado está el recurso que tenemos. Entonces, bueno, veis un poco en el cuadro pequeño, veis el plano del recurso fotovoltaico en Euskadi. Y bueno, pues en el caso fotovoltaico, pues veréis que las grandes manchas pues están situadas sobre todo en la zona de la llanada alavesa, ¿no? Que es donde tenemos una superficie mucho más plana, donde se pueden establecer este recurso de forma más fácil. Pero claro, coincide también con que son las zonas de mayor valor estratégico agrícola. Y por lo tanto tenemos esta discusión que se produce entre cuál es en principio la prioridad en estos aspectos, ¿no? Entonces estas discusiones pues, bueno, pues, requieren un poco pues, este instrumento para establecer sus prioridades, entendiendo que es objetivo prioritario pues, intentar incrementar el porcentaje de energías renovables dentro del consumo final del país. Esto mismo nos ocurre también, hay un estudio sobre la sensibilidad ambiental eólica y también los recursos eólicos donde pueden ser colocados, ¿no? En principio, los recursos eólicos en el País Vasco pues, tiene mayores dificultades, se sitúan fundamentalmente en las zonas, un poco las cordilleras, un poco que van en paralelo a la cornisa cantábrica y bueno, se van ubicando estas cuestiones. Entonces, a partir de ahí, lo que se hace, el Plan Territorial Sectorial decide establecer unas zonas de exclusión. Las zonas de exclusión son aquellas zonas que directamente se excluyen por motivos medioambientales, porque están protegidas, claramente por estar elementos protegidos. Estamos hablando de planes de zonas de especial protección, estamos hablando de lo que nosotros tenemos en... y bueno, en definitiva, hay unas zonas de exclusión y luego ordenamos el territorio en las siguientes funciones, en altitud alta, media, baja y muy baja. Y en función de estos criterios vamos ordenando el territorio. Aquí tendríamos en estos momentos cuáles son las zonas de exclusión para la fotovoltaica, aparecen todas marcadas en el plano y en este plano aparecen las zonas que van calificando el suelo de alta, media y baja de esto. Y lo mismo haríamos con la eólica con la eólica. Y directamente, como decíamos antes, para las de gran escala el PTS ya dibuja las zonas que tienen que ubicarse. En este caso, las eólicas las tiene dibujadas. Estas manchas que no sé si las veis, de color morado, van directamente para las grandes, de gran escala de producción eólica y estas serían directamente ordenadas desde el proyecto sin tener que desarrollarse a nivel de ordenación territorial urbanística en otros instrumentos. Y lo mismo hacemos con el tema de las grandes escalas para fotovoltaicas, que como veis se sitúan en la mayor parte en la llanada alavesa. Y finalmente lo que tenemos es una regulación general para el resto de funciones, de instalaciones, que eso se resuelve a través de una matriz de ordenación del medio físico, en el cual, estableciendo en función del tipo de suelo, protección,
forestal, agrícola, campiña, todas estas cuestiones, vamos definiendo si el uso es propicio, admisible o prohibido, de tal forma que después, a través del instrumento urbanístico, del planeamiento, del plan general o de un plan especial, podrán ubicarse lo que serían las de media escala o baja escala. Las de baja escala y autoconsumo, en principio, también van directamente a través del proyecto. Y, bueno, pues quería un poco explicar estas cuestiones. Aquí, en principio, es un poco el gran escala lo que estamos comentando directamente desde el plan territorial sectorial. Las medianas escalas se pueden hacer a través de un plan especial o directamente mediante modificación del plan general, y las pequeñas escalas, en principio, irían directamente también en función de la regulación de los usos del planeamiento urbanístico. Y, bueno, pues es un poco lo que quería un poco exponer de estas cuestiones. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Yo creo que la explicación que ha hecho el director de Planificación Territorial expresa de una manera muy sintética lo que podemos hacer, las dificultades que tiene ahora mismo una comunidad autónoma con un suelo escaso, con un recurso tanto eólico como solar no despreciable, importante, pero con un territorio que ha sido ya muy ocupado, que tiene muchas restricciones de carácter ambiental y con mucha sensibilidad de ese elemento un poco de disociación social cognitiva entre una población que apoya de una manera mayoritaria y consecuente la necesidad de cambiar el modelo energético por diferentes razones, pero que luego es muy difícil concretarlo. Y sí, vale, pero ¿dónde? Entonces se ve todo el trabajo que eso supone. Yo creo que en ese sentido es importante que hoy tengamos con nosotros a Jesús López Castejón, que es el alcalde de Belinchón. Y Belinchón, él lo contará, es un pequeño municipio de Cuenca. Y realmente, claro, a uno le sorprende desde mi punto de vista, no como en la parte que corresponde a tener que gestionar públicamente estas cosas, sino como planificador o como analista. Veo que a lo largo de la historia las civilizaciones y recientemente también la parte más contemporánea, la pelea ha sido quién controla la energía. Y ahora tenemos una guerra por la energía. Y sin embargo nos encontramos con toda esta posición refractaria de yo aquí no quiero. Lo que quiero es que me llegue la energía suficiente. Quiero las gasolineras. Quiero que me llegue el cable, pero no quiero la generación, ¿no? Todo esto habría que discutir por qué. Yo no lo voy a hacer, que no soy ponente. Pero es muy curioso. Entonces, por eso es interesante escuchar al alcalde de Belinchón, que es su profesión originaria, antes de ser alcalde, es bombero. Por tanto, él ha vivido también desde el punto de vista de la acción profesional que supone la acción protectora y el trabajo con riesgo para proteger a las necesidades de las personas. Y lleva 14 años de alcalde en Belinchón y su planteamiento, según él lo define de manera muy clara, es que solo tiene sentido hacer esta política en un pequeño municipio y lo que hace si es capaz, quien actúa sobre ello, de entender el bien común sobre las cuestiones más particulares y cómo eso se concreta en políticas. Entonces, alcalde, Jesús, cuando quiera, es muy interesante entender desde lo concreto, desde lo local, hasta qué punto ha habido impulso y realidad en las energías renovables en Belinchón y eso qué supone. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, quiero agradecer a Fundicot que me haya invitado a este congreso y poder compartir con todos ustedes pues, la historia de Belinchón, un pequeño pueblo de Cuenca que miró al futuro con valentía y apostó por las energías renovables como una palanca de desarrollo. Hablar de Belinchón es hablar de cómo una comunidad unida, con visión y compromiso, puede transformar las dificultades en oportunidades. Nosotros yo entré en 2011, teníamos un presupuesto de 330.000 euros para todo el año, que se dice pronto, 286 habitantes, dependíamos totalmente de las administraciones, de las subvenciones que nos pueden dar las administraciones, no para generar desarrollo, sino para sobrevivir de alguna manera.
y así pues es muy difícil ilusionar a tus vecinos, sobre todo a los más jóvenes que buscan pues un sitio donde puedan tener oportunidades, y es lógico, normal, ¿no? Entonces, la despoblación y el estancamiento pues cada vez iba siendo más acusado. A partir de ahí, pues bueno, llegó, eso era lo que éramos, eso éramos Belinchón, y bueno, pues cuando se nos pone encima de la mesa un proyecto de energía solar, 1045 megavatios, de los que 600 están instalados en Belinchón, ocupan alrededor de 1.200 hectáreas. Bueno, pues en la balanza pusimos despoblación, estancamiento, falta de oportunidades, falta de recursos y 8.000 hectáreas que tenemos. Y en el otro lado de la balanza pusimos 1.200 hectáreas ocupadas por placas fotovoltaicas, con 6.800 para la agricultura teníamos suficiente, pero recursos y oportunidades. Entonces, lo tuvimos muy claro. Creo que fue una decisión valiente, pero meditada. Y el ejemplo que pongo es, teníamos 10 dedos en la mano, pero uno tenía gangrena, que era la despoblación y la falta de recursos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se extienda la gangrena por todos los dedos y toda la mano? ¿O nos cortamos, nos amputamos ese dedo, curamos esa gangrena y podemos tener pues esa tranquilidad de poder seguir día a día luchando por el futuro de nuestro pueblo? Pues decidimos amputar ese dedo y se instalaron pues 12 plantas de 50 megavatios. Apostamos por las energías renovables y repito, fue una decisión valiente y arriesgada, y entendimos que era una oportunidad de futuro, porque el futuro en la España vaciada, como se le suele llamar, que yo me gusta llamarle más la España abandonada, pues es muy triste, lamentable, y a no ser que sea con este tipo de inversiones, porque para mí el equivalente es una revolución industrial. Se podría llamar revolución energética, pero es el equivalente para los municipios en la situación en la que estamos, en el nuestro. Y bueno, multiplicamos el presupuesto por 30, que se dice pronto, y hoy somos un pueblo que elegimos nuestro propio destino. Claro, el promotor, o los promotores en este caso, hablan con los responsables municipales, con nosotros. Nosotros tomamos la decisión, pero esto hay que explicárselo a los vecinos, al pueblo, hay que contárselo. Y entonces, bueno, pues tuvimos reuniones con todos los vecinos, se informó con transparencia, se escucharon sugerencias, dudas, quejas y bueno, porque es así. Pero bueno, nosotros queríamos hacer entender que esto tenían que sentirse como que esto era un proyecto que era algo propio, ¿no? Que era una oportunidad colectiva de poder crecer, de poder salir adelante y poco a poco, bueno, pues tener nuestra propia identidad, ¿no? Pero también teníamos muy claro una cosa, la corporación lo teníamos claro, los vecinos se les expuso, se le contó todo el proyecto, pero hay otra pata de esa mesa, que es el promotor. El promotor no tiene que venir a un municipio a hacer una inversión, pagar sus impuestos, que estaría bonito que no los pagara, y desaparecer. Va a estar 30 años en ese municipio. Y 30 años tiene que ser un vecino más de ese municipio y tiene que participar activamente en el día a día y en la vida del municipio. No solamente el hecho de pagar impuestos. Igual que cualquier vecino se hace una casa y paga los impuestos, pues ellos también lo tienen que pagar. Y luego después contaré cómo nosotros conseguimos que participaran en el día a día, estén presentes en muchas de las actividades y eventos que se realizan, y al final también los vecinos ven que esa implantación que ha habido allí de plantas fotovoltaicas, esos promotores son parte importante de ese desarrollo y de ese crecimiento del municipio. Y bueno, pues yo creo que gracias a ese diálogo sincero entre las tres partes, hoy es una realidad y son motivo de orgullo, sinceramente, y lo digo así. Bueno, son un símbolo de que cuando las cosas se explican bien, con honestidad, con transparencia, pues la aceptación social es posible incluso en los grandes cambios, aunque hay otros territorios que, como contáis, pues lo tenéis mucho más complicado. El impacto es enorme y muy tangible. ¿Qué sucede con otros municipios que también han tenido estos ingresos, pero no han tenido un impacto tan brutal a efectos de desarrollo y crecimiento del municipio? Pues porque
un ayuntamiento de un municipio de menos de 500 habitantes está el secretario y el alcalde. La capa técnica y la infraestructura que hay para poder sacar proyectos de millones de euros adelante es muy complicado. Entonces, pues yo puedo entender que un alcalde de un municipio pequeño, sobre todo ya suelen ser personas más mayores, pues oye, arreglar 2 calles, haces una pista de pádel, un parque y ya está. Pero claro, cuando los vecinos salen al campo, ven esa extensión de placas y que no hay un retorno, que el municipio crezca ni vaya para adelante, pues a lo mejor se genera un desencanto y es donde se demoniza probablemente a lo mejor tanto pues este tipo de implantación y este tipo de recursos. Nosotros hicimos todo lo contrario, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero hemos conseguido sacar el municipio adelante, hemos bajado impuestos, hemos quitado impuestos y hemos bajado al mínimo todos los que se pueden bajar, los que nos permite el Estado. Hemos mejorado infraestructuras, el viario público, redes de saneamiento, agua. Antes podíamos solamente asfaltar las calles, con la problemática de las averías, porque la red de abastecimiento no la podíamos cambiar. Era tan costosa que no teníamos dinero. Ahora cambiamos la red de saneamiento, cambiamos la red de abastecimiento de agua y asfaltamos. Entonces, todo eso también supone muchas mejoras. Tenemos un paquete de ayudas sociales de 200.000 euros y el presupuesto que teníamos era de 330.000. Tenemos ayudas con carácter educativo, sanitario, de accesibilidad, de natalidad, por poner un ejemplo, que lo contaba en la comida. A los estudiantes les damos una beca de 1.500 euros. ¿Eh? ¿Llevo? No, me quedan. Ah, que me quedan para terminar. Con 2 minutos. Sorry. Acelero ahora. Bueno, lo que quiero decir con esto es que hemos todo ese tipo de ayudas a los emprendedores, pagamos el alquiler durante 2 años, 5.000 euros para la inversión inicial. Hay gente que está viniendo a Brinchón a emprender. Tenemos nuevas instalaciones deportivas. Hemos creado y mejorado las instalaciones sociosanitarias, educativas. Hemos fomentado el empleo local. Tenemos un coche de alquiler compartido eléctrico, el único de toda la provincia de Cuenca. Desde Madrid hasta el kilómetro 154 no hay ningún área de descanso de autocaravanas y es un sector muy potente. Estamos haciendo una nosotros, con todos los servicios, que la inauguraremos en 2 meses. El proyecto estrella es una planta solar municipal fotovoltaica, que licitaremos ya el mes que viene, donde el ayuntamiento corre con los gastos, con toda la inversión. La energía se evacuará a los 2 transformadores donde están conectados todos los vecinos, se le adjudicará un número de kilovatios a cada usuario y tendrán entre un 70 y un 80% de beneficio en la factura de la luz. Es decir, toda la gestión que estamos haciendo va enfocada desde 2 puntos de vista. Uno, mejorar la calidad de vida de los vecinos que ya vivimos y otro, en atraer población, ser un pueblo atractivo y que aquel que quiera pues, buscar un sitio tranquilo para vivir, un sitio con oportunidades, con recursos, con instalaciones, a 74 kilómetros de Madrid y a día de hoy con teletrabajo y con las oportunidades que a nivel laboral que se ofrecen, pues puede ser un sitio donde uno pueda vivir tranquilamente y bueno, no viviría en un pueblo pequeño porque puedo decir en la provincia de Cuenca que tenemos infraestructura e instalaciones de municipios de 5, 6, 7.000 habitantes. Y como no me puedo extender mucho, terminaré diciendo, Juan, que bueno, que a día de hoy tenemos 480 habitantes, de 286 hemos subido 280 a 190 habitantes. 190 habitantes son poquitos, si los comparamos con Santiago de Compostela, pero en porcentaje es un 60%, que es muchísimo. Entonces, se ha demostrado que esa decisión que tomamos en su momento ha sido efectiva, se ha demostrado que estamos trabajando muy duro, que estamos intentando sacar proyectos adelante muy potentes y, bueno, sobre todo, y para terminar, hemos alcanzado lo que me gusta a mí decir, la mayoría de edad, es decir, la mayoría de edad económica. No dependemos de otras administraciones, nos hemos independizado, ahora tenemos libertad para poder llevar a cabo nuestra gestión. No tenemos que pedir permiso para soñar. Si tenemos un sueño, lo desarrollamos, lo ejecutamos y lo llevamos a cabo. Y para terminar, diré solamente que antes sobrevivíamos, que ahora vivimos con ilusión y con esperanza, y que en Belinchón el sol no solo da luz, sino que construye futuro.
Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias. Como soy el doctor Cicuta, que viene a amargar, pero el tiempo efectivamente es muy poco para cada cual, para poder contar la cantidad de cosas que hay. Pero yo lo digo por él, que además otra de las nuevas fuentes de problemas que ha habido, totalmente en contra del discurso predominante, que es la economía circular y la reutilización de flujos, que son las plantas de biogás, que debería de ser una obviedad. ¿Qué hacemos con el residuo orgánico mejor que hacerlo biogás? Pues hay una planta de biogás también, que no ha citado. Es decir, que no solamente está hablando de la fotovoltaica, sino que otro de los asuntos que para mí tiene una importancia extraordinaria, que es poder reutilizar y hacer circulación de los flujos que son reutilizables para energía o para fertilización, que son problemáticos también, pues en Belinchón no solamente hay fotovoltaica, sino biogás. A continuación va a intervenir Michela Ghislanzoni, que es arquitecta urbanista y que, bueno, pues en su desarrollo profesional, aunque ha trabajado en muchas materias, yo destacaría que ha trabajado particularmente, de una manera especial, en temas patrimoniales, entendiendo por tal, como UNESCO, el patrimonio cultural y el natural. Y en ese concepto de patrimonio tiene una experiencia significativa en haber entrado en procesos de ordenación de renovables, tanto a escala comarcal, subregional, como regional, y también trabajando para ayuntamientos en desarrollos urbanísticos de ordenación de renovables en el no urbanizable. Michela, cuando quieras. Bien, muchas gracias por contar conmigo en esta mesa. Yo he pensado utilizar este tiempo para dar una serie de datos generales sobre cómo se está tratando la incipiente ordenación de las renovables en España por las distintas comunidades autónomas, que creo que puede tener interés para ver un poco qué están haciendo los demás y qué podemos hacer nosotros. Entonces, esa primera diapositiva, muy introductoria, son muy notorios los números por artículos científicos, libros, publicaciones, incluso ya decretos. Lo que necesitamos para la instalación de renovables en el territorio en términos de cantidad de uso del suelo es a nivel cuantitativo poco. Relativamente poco. Por lo tanto, el problema no es una cuestión de cantidad, sino es una cuestión de aceptación, ¿no? Respecto a los datos que tenemos nosotros, bueno, que hay en la actualidad de potencia instalada, el PNIEC 2030 se supone que multipliquemos por 2 la potencia que tenemos ahora instalada y el horizonte 2050 por 3. Por lo tanto, es verdad, no va a ser en todo caso mucha superficie de suelo, pero sí lo es y estamos en el momento perfecto para organizarnos y ordenarlo. Entonces, las comunidades autónomas han escogido 3 vías principalmente. La primera es legislativa, es decir, fundamentalmente decretos leyes y en algún caso incluida alguna ley, como en la Comunidad Valenciana. En los decretos leyes lo que se hace son reglas homogéneas para el conjunto del territorio. Por lo tanto, el objetivo más o menos es la preservación de los valores territoriales existentes, el patrimonio natural, el cultural y en menor medida y muchas veces malentendido el paisajístico, también la capacidad agrológica de los suelos. Por otro lado, se trata de no incidir en los suelos donde haya riesgos naturales, con especial hincapié en los riesgos de inundación. Y por último, por supuesto, pues una incompatibilidad con otros usos del suelo preexistente, como pueden ser para parques eólicos y fotovoltaica suelo, el suelo urbano, ¿no? Entonces, bueno, pues esa legislación, pues si hay una mayoría parlamentaria que avale este tipo de decisión, es bastante rápido hacerlo y bueno, pues se establecen unas reglas comunes. La otra vía, la planificación territorial,
que suele ser un poco todo lo anterior, sobre todo si estamos a un nivel regional, y además, como acaba de explicarnos Miquel, pues hay una zonificación del territorio, básicamente en zonas aptas, no aptas y aptas con condicionantes. Nosotros lo que hemos visto y que se puede un poco resumir, esa zonificación se hace en base a 3 tipos de factibilidad, los hemos llamado, la técnica, sobre todo la capacidad de vertido a la red eléctrica española, que sí es una competencia estatal, y también, bueno, pues la presencia de caminos, de carreteras, todo lo que hace que un lugar sea idóneo. La territorial, es decir, todos esos valores y esos riesgos que acabo de comentar. Y también, bueno, pues la paisajística, que insisto, pues muchas veces es reducida a términos de visibilidad y no va de eso, ¿no? Junto con la zonificación, la planificación territorial hace también, suele establecer un índice de saturación, que Miquel también lo ha pasado muy brevemente justamente en la última diapositiva, es decir, en las zonas aptas o aptas con condicionantes, llegamos hasta aquí. Hasta aquí es un porcentaje de ocupación del suelo para la fotovoltaica y un número de aerogeneradores para la eólica. En el caso del País Vasco es el 10% de fotovoltaica y un aerogenerador cada kilómetro cuadrado para la eólica. En Andalucía estamos planteando, yo resido en Sevilla, en el plan de ordenación del territorio de Andalucía, valores similares, 5% y un aerogenerador, y en la comunidad, en Cataluña también 5%. En fin, pues por ahí, si se supone que en 2050 ocuparemos un 2,5 y que con el 2,5 ya vamos bastante con la potencia que necesitamos instalar, se suele establecer, pues digamos, el doble, posibilitar el doble. Y por último, la tercera vía es la planificación urbanística, que es todo lo anterior, pero normalmente asociado a las clases y categorías del suelo que tiene cada municipio en sus instrumentos urbanísticos. ¿Por qué? Porque normalmente son modificaciones puntuales y por lo tanto no caen en la nada, sino que se enganchan al instrumento urbanístico vigente en el municipio. Y la última línea que está ahí abajo tenemos un elefante en la habitación, que es la evaluación de impacto ambiental, que por supuesto no es ordenación del territorio, pero que actualmente en muchas comunidades autónomas es realmente el instrumento que está un poco, no digo ordenando, pero sí gestionando este tipo de instalaciones. Después de esta breve introducción ya paso directamente a las conclusiones. Tenemos 2 problemas fundamentales. El primero es de tiempo, ya lo hemos visto, ya se ha dicho en numerosas ocasiones. La vía legislativa tiene la ventaja de ser muy eficiente. Es decir, es un instrumento muy rápido, se aprueba y a partir del día siguiente de su publicación en el boletín que sea de competencia, pues es vigente y esas reglas generales, por muy de brocha gorda que sean, evitan seguramente pues, grandes problemas, digamos, de bulto, ¿no? Sin embargo, la planificación territorial es lo que entendemos que es el instrumento más eficaz, en el sentido de que logra o trata de lograr el objetivo real, que es una ordenación sensata, equilibrada y sostenible del territorio. Pero como sabemos, es bastante más lenta que la primera vía. Y la tercera vía es la planificación urbanística. Os pregunto si es recomendable. En España tenemos más de 8.000 municipios y sin quitarle valor a lo que se puede hacer desde un municipio, incluso pequeño, como acabamos de ver, quizás, desde luego, va a ser una vía muy lenta y quizás que todo el desarrollo local y las dinámicas vayan percolando, la regulación vaya percolando hasta llegar a ser endosada y a cargar en todos los municipios, pues quizá deberíamos plantearnos si es lo más recomendable, sobre todo en materia energética, donde seguramente un planteamiento global es necesario. Y la segunda conclusión o pregunta, tenemos un problema de aceptación social, claramente, y sobre todo con la esperanza de que sea consenso social y no resignación social, ¿no?
Entonces, esos problemas de aceptación nosotros hemos identificado como que está ligado a 3 grandes problemas o percepción de problemas, que son lo que veis allí, pues de identidad, de asimetría y de expolio. Pues el primero, el de identidad. Me encanta además que justamente en el vídeo que nos ha señalado se use la misma palabra. Es una cuestión de un problema de la alteración de la relación profunda de la comunidad local con su propio paisaje. Y yo creo que los índices de saturación son muy importantes en ese sentido, y también, que también lo ha dicho Jesús, ver una instalación fotovoltaica o eólica no solo como un problema, sino como una oportunidad de mejora. También bajo el punto de vista medioambiental. No se trata de empatar, se trata de que es una oportunidad para mejorar y que cuando la instalación por fin se desmonte, pues quede algo mejor de lo que había anteriormente. El segundo problema es un problema de asimetría, es decir, la percepción de que esas grandes empresas extranjeras, externas, ajenas, vengan y nos impongan su voluntad, y por lo tanto, pues con las medidas de justicia procedimental también creo que se pueden hacer grandes pasos adelante en ese sentido. Fundamentalmente se trata de fomentar la transparencia y la participación, como también acaban de mencionarlo. Sé que es muy difícil en planificación la participación y dolorosa, ¿no? Pero creo que sinceramente es la única vía. Y ya la última, y termino, la sensación de expolio, pues, o la percepción de expolio, pues porque es así. El sistema está montado de esa manera, en el sentido de que el campo abastece a la ciudad pues, de alimentación, de agua, incluso de población y ahora mismo de energía, ¿no? Por lo tanto, medidas de justicia distributiva, es decir, que localmente no se queden solo las posibles externalidades negativas, sino, como también hemos visto, ventajas positivas a través de la copropiedad y la cofinanciación. Por ejemplo, el decreto ahora de mayo de la comunidad catalana va en ese sentido. Pues son medidas muy eficientes, sobre todo para que esos territorios pues sean habitables para las mismas comunidades locales, pues también en un futuro. Y ese un poco es el esquema general. Muy bien, pues muchas gracias, Miquela. Yo creo que vamos poco a poco dejando muy clara cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta en este debate. Yo dejaría ahora otras 2 cuestiones en el ánimo de los presentes. Por una parte, recordar que el sistema energético, insistía al principio en que la electricidad, que es la que está vinculada a todo lo que hablamos, es solo el 25%, y que el abastecimiento energético de este país y su funcionamiento supone un gasto anual entre 50 y 60.000 millones de euros. Y que, por tanto, independientemente de cuestiones energéticas o emisiones de cambio climático, esta economía está fuertemente lastrada mientras tenga esta dependencia para que su funcionamiento. Y en segundo lugar, otro tema que ha salido ahora, que es que la ley del sector eléctrico, que en parte proviene de una determinación de la Unión Europea, establece que la generación eléctrica no puede estar sometida a prescripción inequívoca de su desarrollo, sino que debe de plantearse en el marco de la iniciativa empresarial dónde se genera electricidad y cómo. Y eso ahora mismo es un elemento que está detrás de muchas de las cuestiones que están entrando en conflicto, de por qué las instalaciones se ponen donde los promotores quieren y no donde la comunidad autónoma dice de manera unívoca, ¿no? Esto no es un sitio donde puede, aunque en el plan eólico de Galicia, que ya antes cité, que fue precursor, se hablaba de las áreas, pero no se hacía una atribución inequívoca de localización, porque no se puede, es una ley básica. Por tanto, a veces se nos olvida, bueno, ¿y por qué no, igual que se hacen las carreteras, no se dice dónde sí y dónde no, y hemos terminado, ¿no? Que se hagan compensaciones. Bueno, esto lo recuerdo porque forma parte del debate. Nuestra quinta persona que va a intervenir
como ponente nos va a aportar una visión desde los promotores, que han sido ya también citados, y es un agente importantísimo en todo este despliegue. La persona que va a hablar es Erika Morales, que es doctora en Geografía, está vinculada a la Universidad de Valladolid, en su vida profesional hubo un tiempo vinculada al desarrollo rural a través de IECI en ámbito transfronterizo del Douro-Duero, y lleva ya unos años como responsable ambiental en una empresa promotora que se llama Statkraft, que en términos europeos es la empresa mayor. Aquí en España no, pero en términos europeos es una empresa de matriz noruega y que tiene un comportamiento en su forma de afrontar que me atrevo a decir, ejerciendo mi derecho a la libre expresión, que es de los ejemplos. O sea, es un promotor que podemos plantear como línea a seguir. Erika, cuando quieras, ella se va a conectar a través de Internet porque está en una situación familiar, personal, que le impide venir, pero aún así ha tenido la deferencia y el esfuerzo de conectarse y participar. Erika, cuando quieras o cuando lo consiga la mesa. Buenas tardes. No sé si me escucháis, ¿me veis? Sí, te escuchamos. Vale, perfecto. También estoy compartiendo una presentación. No sé si la podéis ver, ¿me lo confirmáis? Confirmado. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos. Y como ha dicho Juan, bueno, pues ha habido una circunstancia sobrevenida, un contratiempo que no me ha permitido estar presencial, pero aún así agradezco a la organización que me haya permitido participar por esta vía. En mi presentación lo que me gustaría es contaros, pues como decía Juan, nosotros somos un promotor, nosotros desarrollamos, construimos y operamos parques solares y eólicos. Bueno, estamos presentes en 21 países, pero aquí en España estamos presentes en todo el territorio, en casi todo el territorio nacional, con parques eólicos y solares. Y yo lo que quería era dar una visión desde el punto de vista o contar la realidad territorial, social y ambiental de los proyectos renovables que nosotros trabajamos. ¿Y por qué digo en primer lugar territorial? Porque, bueno, aparte de ser geógrafo, como ha dicho Juan, desde mi punto de vista y como responsable del Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente, no concibo que un proyecto en la primera instancia no se realice un diagnóstico territorial. Nosotros hacemos esos diagnósticos territoriales, pues, por ejemplo, comentaba el compañero de la Xunta de Galicia que en este momento, con la Ley 2/2024, lo que se pretende es hacer un análisis exhaustivo de esos impactos socioeconómicos, pero en Statkraft lo venimos desarrollando ya desde hace años. El motivo es porque si tú haces un diagnóstico territorial te permite conocer la realidad socioeconómica y demográfica de ese territorio. Y a partir de ahí tú las medidas y las acciones que quieres desarrollar pues van acordes con la realidad de cada territorio. En esta diapositiva pues podéis ver un diagnóstico que hemos hecho para un parque eólico. Gracias a esta pirámide yo puedo tomar decisiones de qué acciones o con medidas son más apropiadas. Por ejemplo, citaba el alcalde de Belinchón que es la posibilidad creo que ha sido el alcalde, de hacer una pista de pádel o una piscina, que es lo que se suele a veces solicitar. Si yo tengo una población envejecida, que no es en el caso del ejemplo que nos ocupa porque estamos hablando de Tarifa, no tendría sentido a lo mejor hacer una pista de pádel. Por eso, desde nuestro punto de vista, es clave es realizar ese diagnóstico territorial. También tenemos en cuenta, lógicamente, todos los planes sectoriales a los que han hecho referencia los compañeros de la mesa, porque, bueno, nosotros, además de seguir con la legislación vigente, pues la más importante que seguimos desde mi departamento es la que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental o, por ejemplo, la que citábamos de la Ley 2/2024 de la Xunta de Galicia, con el análisis de todos estos planes sectoriales más el diagnóstico territorial, nuestras acciones van a ser acordes con esa realidad, como digo.
Pero además tenemos que sumar que nosotros, al ser una empresa propiedad 100% del Estado noruego, contamos con una estrategia de sostenibilidad que está basada en 4 pilares. En esta diapositiva la podéis ver, que es el clima, la biodiversidad, la economía circular y la transición justa. Sin embargo, estamos centrando fundamentalmente el foco en la parte de transición justa y biodiversidad. ¿Por qué? Porque son los 2 pilares que, digamos, de los que parten nuestros proyectos. Estamos hablando todo el rato de territorio, estamos hablando de un impacto y, como decía el alcalde también, y discúlpame, Jesús, si te hago muchas referencias, pero al final nosotros acabamos siendo un vecino del territorio, no solo en la fase de operación, que viene a ser en la actualidad de 30 a 35 años, sino que en la fase de desarrollo ya entramos a formar parte de esa comunidad, la fase de construcción y en la fase de operación. Por tanto, si tú trabajas el tema de biodiversidad y transición justa de manera, pues no solo teórica, sino práctica, pues lógicamente los resultados que buscamos son factibles dentro de los territorios. Dentro de esta estrategia, nosotros luego a nivel España contamos con una política de relación e inversión en comunidades locales. Bueno, es lo que nosotros llamamos internamente un programa de renovables en el territorio, en la que a base de 4 pilares, pues el bienestar de las comunidades locales, la dinamización empresarial, planes de formación o planes de conservación del capital natural, nosotros a través de estos 4 pilares podemos fomentar determinadas acciones o medidas que permitan desarrollar socioeconómicamente los territorios en los que intervenimos. Esto puede tener un enfoque muy procedimental, muy sustentado en principios teóricos, pero sí que es cierto que nosotros no solo lo dejamos en el ámbito teórico, por decirlo de alguna manera, sino que lo aplicamos y lo verificamos sobre escenarios reales. Y es lo que precisamente os quiero contar. Pero, ¿cuál es nuestro escenario? Nosotros partimos de que en la actualidad hay muchos argumentos sociales y ambientales que están en contra de los proyectos de energía renovable. Sabemos que se alega que hay una falta de participación ciudadana, que hay un impacto en el medio rural, en la cohesión territorial, que hay una especulación y concentración de poder por parte de los desarrolladores, y desde el punto de vista ambiental se alega que pues, hay una fragmentación del territorio y de la biodiversidad, evaluaciones ambientales insuficientes, impacto paisajístico y cultural. Pero no siempre es así, o al menos en nuestro caso, en Statkraft no trabajamos de esta manera. Sí que es cierto que los estándares que tenemos de sostenibilidad son bastante altos, al ser una empresa noruega, pero también yo creo que el hecho de ser geógrafa me hace verlo de esa manera, y es de esa manera como lo queremos trasladar en los proyectos. Por eso, por ejemplo, cuando hay argumentos en contra de esa participación ciudadana, en Statkraft, en proyectos como la repotenciación de Montes del Cierzo, que es un proyecto que está en Navarra, que se encuentra actualmente en fase precisamente de desmantelamiento y de instalación de los nuevos aerogeneradores, en los que se van a sustituir 44 por 10 nuevos generadores, pues en este caso tenemos abierto un proceso de participación pública, un proceso de crowdfunding a través de la plataforma Funding, en la que tanto los vecinos como la comunidad de Navarra pueden participar en el proyecto. Por tanto, es una manera de que sí que se está dando cabida a la participación ciudadana. Por no citar, por ejemplo, en el clúster Zajuril. Es un proyecto que tenemos en desarrollo en Extremadura. Está compuesto por 4 plantas fotovoltaicas, de las cuales ya Pinea tiene una evaluación ambiental positiva, una declaración de impacto ambiental, pero en estos proyectos, al encontrarse en fase de desarrollo, lo que estamos haciendo es una serie de jornadas informativas de la mano de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque al final nosotros queremos hacer llegar de primera mano, y por eso lo hacemos desde la propia empresa, nos queremos juntar con la población local o con los diferentes stakeholders con el fin de comprender las necesidades y las preocupaciones de las partes interesadas, y sobre todo desde la parte local. Queremos informar tanto de los riesgos como de los impactos, pero también de las oportunidades que tienen los proyectos. También obtener un feedback de ellos, porque al final, si tú estás en contacto con la población local, no solo vas a conocer la realidad, que ya la conoces a través de ese diagnóstico que os he citado al principio, sino también el hecho de pisar el terreno te permite conocer esa realidad. Si escuchas a los vecinos, te permite crear oportunidades que realmente sean medidas de mitigación o de mejora para ese territorio. Y al final también te permite identificar esos impactos sociales y económicos. Cuando hablamos del impacto en el medio rural y en la cohesión territorial,
pues sí que es cierto que es una de las principales alegaciones que puede haber por plataformas que están en contra de este tipo de proyectos o por pues colectivos, diferentes colectivos de la sociedad, pero os traigo a colección el proyecto de Cádiz, que son 4 proyectos con una instalación de 200 megas en los municipios de San José del Valle y en San José del Valle y Jerez de la Frontera. Nosotros nos centramos fundamentalmente en el municipio de San José del Valle. ¿Por qué? Porque es un municipio eminentemente rural, es un municipio reto demográfico, con un volumen de desempleo altísimo, y aquí lo que quisimos fue, a través de un convenio de colaboración público-privada con el Ayuntamiento de San José del Valle, crear 3 pilares fundamentales. Lo que hicimos fue crear un plan de formación en la que se formó a más de 350 personas en materia de energías renovables y en prevención de riesgos laborales, con el objetivo de que esas personas locales pudiesen trabajar en las plantas, y después se creó un plan de dinamización empresarial en la que no solo fomentábamos el empleo local, nosotros teníamos un compromiso de crear 77 puestos y creamos 188 puestos locales durante la fase de construcción. Sí que es cierto que en los proyectos fotovoltaicos no suelen tener necesidad. Erika, disculpa. Sí. ¿Podrías, yo creo que hay un montón de cosas que podrías contarnos. ¿Podrías intentar resumir lo que te queda en 3 minutos? Sí, perfecto, por supuesto. Venga, gracias. Nada, pues mira, os cuento, el impacto que tuvimos en Cádiz fue la creación de 188 puestos de trabajo durante la fase de construcción, y en la actualidad hay 12 trabajos locales, que en operación y mantenimiento no suele haber ninguno. Pero creo que el más importante es la cifra de que más de cerca de 1 millón de euros fueron invertidos directamente en empresas locales. Después hemos desarrollado otro tipo de acciones a nivel social, pues desde planes ambientales y culturales o planes de intervención social con programas de becas, con planes de garantía alimentaria, campañas lúdico-educativas, etc. Voy a ir más rápido, ¿vale? Porque sí que os quiero poner algún otro ejemplo en la que, bueno, pues dado desde el punto de vista de los argumentos ambientales, en la que hay una fragmentación del territorio, evaluaciones ambientales insuficientes o impacto paisajístico, la planta de Talayuela solar, que son 300 megas, son 800 hectáreas, de las cuales 312 son de protección ambiental. Podéis ver en esta diapositiva cómo hay una integración de los paneles solares dentro de la planta y la convivencia con el ganado. En este caso se invirtió más de 1 millón de euros en planes ambientales. Se crearon pantallas vegetales para minimizar el impacto, se han puesto fincajas nido, refugios de reptiles, se ha hecho un estudio sobre dinámica diaria de la grulla porque es una zona de asentamiento, estamos haciendo un estudio de impacto de biodiversidad con cámaras de fototrampeo y también se han hecho encharcamientos mediterráneos. Al final también esto tiene un impacto sobre la economía local porque hemos permitido que el ganadero pueda entrar dentro de la planta para seguir desarrollando su actividad con el ganado, pero también estamos dando oportunidades a empresas locales de cederles esta aula de la naturaleza para crear planes de educación ambiental. Con esto, ¿qué buscamos? Pues que Talayuela 2, que es la hermana de Talayuela Solar, con 55 megas, haya sido una réplica precisamente a nivel de formación, de empleo, de contratación dentro de la planta. Pero hemos ido más allá. Citaba también Juan en su intervención el tema de la economía circular. Nosotros también nos preocupamos porque todos los residuos de nuestras plantas sean reciclados. En este caso, por ejemplo, trabajamos con la Hormiga Verde, que es una empresa extremeña, en la que reciclan más del 90% de todos los componentes de los paneles solares. O, por ejemplo, en el rancho, que hemos llegado a conseguir el 92,23% de la valorización de todos los residuos generados en obra. ¿Qué quiere decir? Que hemos evitado que todos los residuos que se generan durante la fase de construcción acaben en vertedero y se han valorizado y se han creado nuevos productos. Con esto, y disculpadme, he ido muy rápido, que he querido argumentar que, lejos de esa problemática que se alega dentro de esos argumentos sociales y ambientales, nosotros sí que implicamos a la ciudadanía, sí que mejoramos el impacto en el medio rural y en la cohesión territorial, sí que potenciamos los servicios ecosistémicos, mejoramos la biodiversidad, realizamos evaluaciones ambientales con medidas acordes a la realidad de cada territorio y colaboramos para poner en valor el patrimonio paisajístico y cultural. Por tanto, como decimos en StatCraft, las renovables son la solución y, por tanto, vamos a seguir trabajando con los territorios para que, bueno, puedan ser un ejemplo precisamente de que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer las cosas bien. Pues, muchas gracias, Erika. Yo pido disculpas a todos los asistentes y a los ponentes porque, claro, hay tantas cosas, es decir, realmente
requeriría para los asistentes poder disponer de mucho más tiempo para poder escuchar a cada una de las 5 personas que han expuesto solo una parte de la compleja realidad que supone este hecho, pero no puedo dejar de insistir en que esto es un cambio de modelo. Imagínense ustedes que en el siglo XVII aquí hubiera una reunión para discutir cómo íbamos a pasar de una civilización agrícola tradicional a una sociedad tecnofósil con globalización de la energía, globalización de la alimentación, con vehículos, con movilidades, todo eso que pensáramos a pensar cómo lo cambiamos. Diría alguien, pues es imposible, es muy complicado pensar en eso. Pues eso es lo que tenemos que hacer ahora, pensar en una nueva sociedad, un nuevo territorio, en el cual uno de los elementos fundamentales que ha permitido los extraordinarios logros que hemos logrado como humanidad, lo quitamos de la ecuación, que son los fósiles. Ya no hay fósiles, ya no hay fósiles. ¿Ahora qué hacemos? Ahora, ¿cómo vivimos 8.000 millones de personas en condiciones de bienestar conocidas? Bien, dicho esto, creo que eso explica muy bien que esto es muy complicado, que no estamos hablando de meter a las gallinas en grandes gallineros para producir más huevos de forma más eficaz y eficiente, sino que estamos hablando de un cambio de territorio, de sociedad, de afectaciones a complejidades ambientales, etc. Entiendo que los ponentes han confirmado de una u otra manera que es preciso continuar con el esfuerzo del despliegue de las renovables para conseguir cambiar el modelo energético, reducir las emisiones, descarbonizar el sistema. Yo creo que las 5 personas que han intervenido están en eso y supongo que prácticamente todas las personas, por no hablar de 100%, estamos en eso. Y ahora yo me gustaría preguntar a los ponentes, para que me respondan en el orden que quieran, ¿cómo creen que debe ser afrontado un reto que tenemos, que es que todos los territorios quieren provisión de energía eléctrica suficiente y de calidad, pero hay problemas para que no hay esa pulsión que yo citaba histórica de territorios que quieren ser protagonistas del control de la energía. Ahora hay en algunos sitios, en otros no, en Belinchón no, pero hay muchos territorios que son reactivos, que son aversivos y que hay cuestiones complicadas. Y pregunto, ¿cómo cree las personas que están aquí que deben ser afrontados los esfuerzos desiguales por territorios? ¿Qué podemos hacer? Porque el sistema eléctrico, por cierto, recuerdo, es ibérico, estamos integrados con Portugal, y los esfuerzos pues, de consumo en relación con la producción pueden ser distintos, y hay quien genera más electricidad de la que consume, hay quien consume más de lo que genera. El caso de Madrid es el más obviamente notable como comunidad autónoma, porque es una comunidad muy urbanizada, con muy pocas posibilidades de generación, pero tenemos situaciones diferentes. ¿Quién quiere empezar respondiendo a esta amabilísima pregunta? ¿Te lanzas, Juan Alberto? No sé si voy a responder bien a tu pregunta, pero comentando un poco, respondiendo esto y comentando algo de lo que se ha hablado sobre la implantación en el territorio, por poner alguna pincelada, en Galicia más del 75% tiene algún tipo de cautela, ya no se podrían implantar directamente nada en el territorio. Esto no quiere decir, y las áreas que comentaba, las áreas de desarrollo eólico, no se quiere decir que ya en esa área se puede implantar directamente, sino que ya ahí hay que analizar, ya tienen ciertos tipos de cautela, hay que analizarlo, más del 50% de proyectos se caen y no van para adelante. Ya en otras zonas, incluso ya el empresario, el promotor, cuando ya ve mucho rechazo social, ya ni siquiera desiste del proyecto, ya ni siquiera quiere avanzar. Y lo que vemos que ahora, con la alta demanda que hay, que cada vez hay más demanda energética, parte de las repotenciaciones, que como decíamos, liberan espacio, se puede incrementar esa potencia. Yo cuando he podido dejar los papeles y he ido a alguna zona de algún parque que se estaba repotenciando, ya
la aceptación de la población ya es mucho mayor, porque ya ha convivido con el parque mucho tiempo, ya saben lo que hay, ya han visto los beneficios que genera, ya es diferente. Ya está. Y esa demanda pues se afronta, bueno, aparte de reforzando las redes de transporte, con el almacenamiento y demás, con las repotenciaciones. Entonces, ya son territorios sobre los que instalar un parque ya se ve de otra forma, digamos. Entonces se puede ir incrementando la oferta de esa forma. Que no sé si te estoy respondiendo, pero... Sí. Bueno, yo le preguntaría directamente a Miquela, para salirme de la zona caliente, como ha hecho una intervención en la que ha querido dar un panorama, teniendo en cuenta el papel desigual de los territorios en generar y en consumir, si tú crees que hay algo en lo que hayas podido revisar, analizar, que tenga en cuenta este hecho, ¿no? O si crees que hay parte de la resistencia de los territorios a estar de acuerdo con el despliegue de las renovables relacionada con el agravio comparativo. Claro, o sea, objetivamente es así, ¿no? Hay distintos grados de aptitudes, lo que hemos visto, ¿no? Como en todo, como cualquier uso en suelo rústico, ¿no? Hay distintos grados de aptitudes agrológicas, distintos grados de aptitudes ambientales, entonces hay distintos grados de aptitudes y hay zonas donde es preferible poner las renovables porque tienen un mayor recurso solar eólico y cierta cercanía con la red eléctrica, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, eso es así. Yo creo que uno de los problemas principales es un sentimiento de indefensión, es decir, por parte de las comunidades locales, no ver claramente que hay un plan que considera todas esas diferentes aptitudes y diferentes localizaciones, ¿no? Entonces, yo creo que si las poblaciones locales no se vieran como los últimos defensores de sus paisajes identitarios, sino si se vieran dentro de un plan donde, bueno, pues ellos tienen esa ventaja, porque se puede también entender como ventaja, ¿no? de poder producir renovables, pues cambiar ese discurso yo creo que es muy importante, ¿no? Y en segundo lugar, como ya se ha visto en la mesa, también un poco por contrapartida de las posibles externalidades locales que pueda haber, pues unos beneficios locales directos que es un poco todo lo que tenemos que ver, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es un cambio de relato. Es un cambio de relato de decir, no se trata de debatir si queremos la renovable sí o no. Se trata de debatir bajo qué condiciones y dónde, porque cuándo es ahora, ¿no? O sea, el plazo temporal está claro que es ahora, ¿no? Y se trata simplemente de, sobre todo, yo creo, sentirse parte de una estrategia que tenga la comunidad autónoma en ese sentido. Vale, yo creo que está... a ver, hay un problema que ha estado también presente y es que, perdonadme mi insistencia, si el sistema energético solo la cuarta parte es eléctrico y queremos descarbonizarlo, eso quiere decir que la presión sobre la necesidad de generar renovable va a ser mayor. Y eso quiere decir que los planes que estamos haciendo ahora a nivel autonómico, que tienen, Miquel, yo creo, un horizonte de 20 años, 15, 20 años, al tener en cuenta esos horizontes y tener en cuenta los compromisos de políticas europeas a nivel de España, a nivel de comunidad autónoma, la necesidad de plantearnos que el despliegue de las renovables no se agota, sino que vamos a ir a crecimientos importantes y que un elemento que no sé hasta qué punto es imprescindible tener en cuenta, que no lo he escuchado en las intervenciones hoy, ¿no? Porque a lo mejor porque no era el momento, que es el papel de la red eléctrica de transporte y la variación cada 6 años de los nodos de evacuación y, por tanto, de los puntos donde finalmente puedo entregar la energía renovable generada. Porque, claro, yo creo que ha habido intervenciones muy interesantes sobre las diferentes condiciones del territorio en función de aspectos de recurso, generación y de limitaciones. Pero claro, hay un punto que es variable cada 6 años, que es la red eléctrica de transporte y donde
están los puntos de evacuación. Sobre esa cuestión, ¿hay alguien que quiera plantear algo de esa horizonte 20 años? ¿Qué podemos hacer? O si estamos realmente, digamos, muy... tenemos una especie de, ¿cómo diría yo?, atenazados, ¿no? Atenazados, que ahora mismo la dificultad del problema es tal que plantearme esta cuestión está como fuera de lugar. ¿Qué opinas, Juan Alberto? Ahora están con la planificación, ¿no? La planificación del incremento de la red de transporte que es algo que falta para que se puedan instalar la industria. Hace falta que le llegue la electricidad, hace falta que se pueda aportar esa energía. También los promotores, en función de los concursos que aparecen, se intenta irse a unos nudos, a otros. Nosotros también limitamos un poco la longitud de las líneas donde quieren llegar, porque al final tienen que distribuir la energía hacia un lado o hacia otro. Entonces sí es verdad que ese incremento de la capacidad es fundamental para poder suministrar energía. Aparte de que se instalen todo este tipo de instalaciones de generación, pues necesitamos distribuirla y necesitamos que puedan tener ese punto de acceso y conexión para instalarse y llevarlo, claro. Ya mismamente en las repotenciaciones que comentábamos, a la hora de liberar espacio, podrían incrementar su capacidad de conexión si tienen la oportunidad, claro. Bueno, yo hay un dato que doy antes de pasar la oportunidad a los asistentes de que intervengan, hagan preguntas. Es que en el norte de Escandinavia, según un informe de JRC, que es un instituto de investigación de la Comisión Europea, ha dejado muy claro que en unas zonas del norte de Escandinavia con una densidad poblacional inferior o iguales a las zonas del interior peninsular de 10 habitantes kilómetro cuadrado, la concurrencia de circunstancias que permite tener mucha energía renovable barata y otro tipo de recursos ha sido el factor explicativo de la sorprendente capacidad de atraer industrias, incluso en algún caso de 3.500 trabajadores, que pertenecen a la producción verde. Es decir, trabajos de metales electrointensivos que requieren grandes cantidades de energía, una serie de industrias que se han ido donde nadie imaginaba. Y también quiero recordar que en Extremadura, en estos momentos, que tiene mucha energía renovable de origen fotovoltaico, se ha instalado, se está construyendo un proyecto industrial de producción de diamante industrial, con mucha producción, con mucha necesidad de energía eléctrica, y está muy avanzado un proyecto de baterías también en Navalmoral. Estamos ante un fenómeno nuevo, que es que la localización de la energía está variando los factores de localización industrial. Por tanto, casi yo iba por ahí y estaba diciendo, oye, que ya solamente no se trata de generar, sino que la energía y su proximidad es un factor de oportunidad no solamente para Belinchón, en el sentido que ha explicado el alcalde, sino a nivel territorial más general. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, allá atrás, el micro. Sí. Si nos das, por favor, tu nombre antes de intervenir. Hola, soy Nagore Dávila, profesora de Geografía del Departamento de la Universidad del País Vasco. Y bueno, yo entro con esos problemas de aceptación, ¿vale? Yo vivo en un municipio de Guipúzcoa, de Vergara, y últimamente hay varios proyectos furrulando de ese tipo que nadie quiere al lado de su casa, y yo tampoco. Y bueno, que en realidad, por ejemplo, tampoco están planificados, ¿no? Creo que a veces todo no vale. Incineradoras, proyectos eólicos, el tren de alta velocidad. En un valle, yo vivo en un valle con una herencia industrial y una presión urbanística importante, donde el suelo rural compite con otros usos. Entonces tengo la impresión de que nos estamos cargando el territorio y nuestros paisajes identitarios no se están gestionando adecuadamente. Es verdad que nos tenemos que adecuar, el territorio también se tiene que adaptar, pero bueno, voy con un caso muy concreto que quizás Miquel y Juan también me podéis responder. Está proyectado un parque eólico en Basalgo, en un barrio rural,
con cierta identidad, muy identificado por su población. Están proyectados 6 aerogeneradores en la línea de Cumbres. Entonces, bueno, pues es un proyecto que en principio no está planificado, que no se recoge en el PTS, ¿no?, de energías renovables que está promoviendo el Gobierno vasco. Entonces, mi pregunta es si en este caso el Ayuntamiento tiene competencia jurídica a través de su matriz de usos del suelo y con las categorías de ordenación para prohibir este tipo de instalaciones. No sé si es tipo A o tipo B, porque justo en el Plan General de Ordenación Urbana de Bergara, donde se va a proyectar este parque, esa casilla está vacía. Entonces, no sé si tiene competencia el Ayuntamiento para poder prohibir este tipo de proyectos. Vamos a ver, efectivamente, es lo que estamos comentando, es fundamental la planificación. Y en ese sentido, yo creo la planificación territorial, la ordenación del territorio a la escala de la comunidad autónoma, pero también a la planificación del Estado, ¿no?, de la planificación con sus redes, porque es verdad que hay suelos que tienen una actitud mayor que otros y eso hay que valorarlo y planificarlo a esa escala, ¿no?, a escala estatal y a escala de la comunidad autónoma vasca. En ese sentido, es fundamental, yo creo que es fundamental que se apruebe el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables de Euskadi para decir cuáles son los suelos donde se puedan ubicar, cuáles son los que son de actuación directa, cuáles son los que tienen una actitud máxima y media o mínima, porque hay un análisis en su conjunto de ese suelo. Claro, en tanto no tengamos un plan sectorial, en el País Vasco la ubicación de unas instalaciones van derivadas, por un lado, con una aprobación de un proyecto que lo da el Departamento de Industria. Ese proyecto tiene una evaluación de impacto ambiental, pero no tiene un encaje urbanístico. Entonces, el segundo paso es el encaje urbanístico y, curiosamente, el segundo paso es el segundo paso, no es el primer paso. Primero se aprueba el proyecto. Se aprueba, si la evaluación ambiental es positiva, pues se aprueba el proyecto en una serie de condiciones y luego estaría el segundo paso, que es el encaje urbanístico. En este caso concreto, si afecta solo a un municipio, requeriría como mínimo, si no está recogido en el plan general, requeriría de la tramitación de un plan especial que tendría que hacer, en principio, esa promotora se supone, tramitarlo en el marco del ayuntamiento o saltarlo al Gobierno vasco en función de la situación un poco en la que se podría plantear. Pero hay que encajarlo urbanísticamente en tanto no tengamos un plan especial. No puede ser solo con un proyecto y una evaluación ambiental la construcción de un parque de ese tipo. ¿Alguna pregunta más? Sí, allí. Ahí, por favor. Ya llega. Sí, allí. Sí, buenas tardes. Soy José Antonio Cuillía y trabajo en el Gobierno del Principado de Asturias. Bueno, soy funcionario, no parte del Gobierno. Y no sé si a Micaela o al Vasco, director vasco, bueno, uno de los dos, quizás más parte a la parte que sufre, no a la que ordena. Yo soy de la parte que ordena. ¿Qué opináis respecto? Me gustó mucho esa diferenciación entre eficacia y eficiencia sobre la ley, la ordenación del territorio y después los planeamientos, que va en la misma línea de lo que han preguntado y en la misma línea que plantea el coordinador de la mesa, ¿no? ¿Las directrices o planeamiento territorial deben ser directamente aplicables por encima de los planeamientos? ¿Tienen que dejar la palabra a los planeamientos para que sean los planeamientos los que decidan dónde va? ¿O una vez que está aprobado el planeamiento territorial es el planeamiento territorial el que decide tanto la producción como el almacenamiento, que es algo que nos ha hablado mucho? Simplemente la pregunta es sencilla. ¿Quién debe decidirlo? ¿El nivel regional o el nivel municipal? Bueno, en nuestro caso tenemos varias escalas, ¿no? Si estaríamos hablando de una gran escala, de una instalación de gran escala de interés autonómico, tendría que ser el Gobierno regional que establezca una prioridad sobre estos temas. Y en este caso, en el caso del País Vasco, ya comentaba, hay unas zonas delimitadas expresamente, zonas seleccionadas, se dice así, que directamente, una vez aprobado esa planificación territorial
en el territorio irían directamente. Las escalas medias y las escalas bajas, que en principio van reguladas fundamentalmente con una matriz de uso, esas sí tendrían que afectar a las escalas municipales y se pueden tramitar a través de una modificación del plan general o un plan de compatibilización si afecta a 2 municipios, pues estaríamos en una escala ya media municipal. Pero sí, en estos momentos hay una escala superior, que es la gran escala y el interés en estos momentos que se ha fijado en esas zonas, que en principio la intención del plan territorial sectorial es que sea de carácter autonómico. Sí. En general, en España la planificación territorial es de rango superior respecto a la urbanística, por lo tanto, lo que decida unas directrices o unos planes territoriales subregionales o parciales siempre mandan sobre la planificación urbanística. Los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos son muy felices de esta jerarquía porque les libra un poco de a veces unas decisiones, sino que en un sentido o en otro pueden ser muy difíciles de tomar a nivel político, ¿no? Sin embargo, bueno, pues quiero apuntar una cuestión. La Comunidad Valenciana, con su ley de 2024, establece un índice de saturación de la fotovoltaica del 10% de cada término municipal. Y luego pone una postillita diciendo, bueno, pero si el pleno municipal dice otro porcentaje, vale. Por lo tanto, eso me resultó bastante sorprendente. Deben de haber tenido unas broncas terribles entre competencias autonómicas y municipales para dejar esa puerta, ¿no? Pero en general sí, la territorial es de orden superior. Sí, debe, sí. Sí, si no se nos desmonta todo aquí el sistema. Es que tenemos que tener una visión de la ordenación territorial en su conjunto. Quiero decirte, en algún momento necesitaremos colocar un puerto o necesitaremos colocar, voy a poner una barbaridad, una central nuclear. Eso no lo puede decir un municipio. Es decir, por decir una barbaridad. Pues bueno, pues que decirte, eso sí es realmente en estos momentos una de las prioridades del territorio. Hay que ordenarlo desde el punto de vista territorial y en su conjunto y ver cuál es el territorio que está mejor adaptado por estas cuestiones. Y eso no se puede analizar municipio por municipio. La visión territorial, que en Euskadi la tenemos muy desarrollada, es fundamental para establecer cuáles son las áreas funcionales, cuáles son los equipamientos que podemos compartir. No hace falta colocar un estadio en cada uno de los municipios. Ordenemos el territorio y el territorio es necesario ordenarlo en todas sus escalas, desde la ordenación de país hasta la ordenación de comunidad autónoma, hasta la ordenación de lo que son las regiones y de los municipios. Pero es fundamental una ordenación conjunta. Bueno, yo al menos en eso creo perfectamente, o sea, creo ciegamente. Sí, pues Jesús, por favor. Juan, en relación a que yo creo que con el tema de las renovables, la descarbonización y el plan territorial que hablamos tiene que ser justo y equilibrado, no solamente desde el punto de vista de dónde se van a poder instalar este tipo de instalaciones, ¿no? Tanto sea fotovoltaica como renovables, sino que también este plan territorial yo creo que debería de reflejar, como bien antes ha dicho Micaela, que el ámbito rural hemos sido siempre la despensa y ahora también somos la despensa energética, donde esas industrias electrointensivas se deberían de instalar, porque tampoco sería justo que en un municipio donde hay una superficie ocupada por plantas fotovoltaicas de 1.500 hectáreas, luego un data center se instale en el municipio de al lado y la energía la reciba de esas plantas fotovoltaicas que están en el otro municipio. Es decir, esa planificación territorial también tendría que tener una deferencia y un retorno a esos territorios que han puesto o han hipotecado esos terrenos para tener esa energía. O sea, no solamente vamos a ser la despensa en el ámbito rural del ámbito urbano. Es decir, se puede consumir mucha energía en una ciudad, pero si luego ponemos un data center, que es un data center, por decir algo, que necesita mucha energía, que es muy bonito estéticamente, pero en las 1.200 hectáreas en el municipio pequeño de Cuenca, Belinchón. Entonces, yo creo que eso en el plan territorial también tendría que quedar claro. No solo dónde se implantan estas instalaciones, sino todo, que tenga un retorno.
Bueno, esto está, como siempre, entrando en elementos jugosos y ya nos queda menos tiempo. Claro, ha planteado Miquel Gargallo que un tema que es fundamental, es decir, ¿haríamos una red ferroviaria adecuada, que no fuera AVE, planificada municipio a municipio por agregación de cachitos de municipios que quieren hacer ferrocarril? Hubiera dicho, oye, pero qué locura. Un sistema que pertenece a una lógica peninsular debe ser planificado peninsularmente por la administración que tenga. Pues el sistema eléctrico es peninsular. El sistema eléctrico es peninsular. Aquí tenemos una anomalía extraordinaria, que es un sistema eléctrico con una red de transporte, es ahora mismo nacional, pero a los efectos es también integrada con Portugal, con un sistema de distribución de las líneas que está heredado y de momento está bastante, un poquito poco desarrollado, insuficientemente desarrollado, y una generación que funciona casi por espontaneidad, donde quiere un agente múltiple que son los promotores. Esto en términos lógicos te choca un poco, ¿no? Choca porque dices, hombre, un sistema completo, como alguien ha dicho, debería haber sido pensado en su integridad. Y eso nos está creando problemas y nos lo va a crear de mayor ámbito en el futuro inmediato, ¿no? Como estaba yo antes diciendo. Y luego otro elemento importante, que es que hay una interpretación, por tanto algo se está haciendo mal, de que generar energía eléctrica de renovables es asimilable a que te asignen un vertedero, es decir, una servidumbre. Se habla de territorios de sacrificio, se habla de términos que resultan poco adecuados para la utilización de un recurso natural en una tecnología que va a ser la tecnología que marque el futuro, que está marcando el futuro y que está con China como gran líder hegemónico nuevo frente al fósil de otros líderes hegemónicos. Y sin embargo, hay todo ese elemento, digamos, de carácter reactivo. Yo antes lo que no he dicho es que en el norte de Escandinavia la energía eléctrica mayorista cuesta mucho menos que en el sur. Hay precios diferentes. Hay 4 países en Europa que tienen precios mayoristas diferentes en función de la forma de generación de energía eléctrica. Noruega, Suecia, Dinamarca, Italia. Y por tanto, cuando hablo de que se instalan, no es que tengan solamente mucha energía renovable, es que es mucho más barata que en el sur de Noruega. ¿Eso es posible llevar a nivel de municipio? Jesús, me temo que va a ser muy difícil. Pero que tenemos que darle vueltas y reflexionar ante este fenómeno nuevo que va a marcar totalmente la organización del territorio en los próximos años, cómo funcionar y cuáles son las escalas, yo creo que sí, que es un tema que tenemos que hacer mucho debate en España y mejorar sustancialmente la forma de conceptualizar, de desarrollar, de planificar y, desde luego, algo tenemos que hacer porque deberíamos haber hecho la planificación territorial hace 20 años. Galicia, en ese sentido, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, fue precursora, fue innovadora, luego ha habido que hacer y hay que hacer adaptaciones, pero lo que no podemos hacer es parar 8 años a hacer un plan territorial y, mientras tanto, estar en moratorio. Entonces, bueno, eso nos abre otra vía. Y yo, si no hay más preguntas, ¿alguien quiere plantear algo más? Erika, ¿quieres comentar algo adicional? No, gracias, Juan. Si consideráis que os responde alguna pregunta concreta, estoy a vuestra disposición. Va a ser en privado, Erika. Bueno, tenéis mi correo electrónico en la presentación. Juan tiene mis datos de contacto, o sea, si alguien considera ponerse en contacto conmigo, que lo haga a través de él, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos. Espero que haya sido interesante, útil y aprovechada esta sesión. Y bueno, ahora seguiremos discutiendo febrilmente sobre este asunto porque ha habido demasiada educación. Yo estoy muy sorprendido. Mira que me he propuesto provocaros, pero no. Simplemente recordarles ahora, cuando acabemos, que tenemos un café y a las 6:40 reanudamos en ambas salas. Aquí, con un panel que hay previsto, y la sala. Un aplauso enorme.
Bueno.